Quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿A ustedes les gusta comer? Sí. Sí, a mí también. Si no comemos, ¿qué nos pasa? Nos morimos. Y miren, la comida es un don, es un regalo de Dios. Porque Dios nos ha puesto en el mundo como en un jardín para que lo cultivemos. La comida es don, es regalo, pero también es tarea, es fruto del trabajo de nosotros. Y la comida la encontramos en la madre tierra que Dios nos ha dado. Y si nosotros cuidamos la tierra, la madre tierra nos va a dar siempre de comer. Si nosotros descuidamos la tierra y la tratamos mal, la tierra no produce. ¿Por qué estoy hablando de esto? Por la palabra del Evangelio de hoy, que es vida. Y que nos va a hablar de la comida que Jesús tiene con sus discípulos. Una vez que Jesús murió por amor a nosotros, resucitó, volvió a la vida, triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mal. Jesús se fue apareciendo varias veces a sus discípulos, a sus apóstoles. Y al principio ellos no muy creían. Faltaba más la fe viva y el encuentro con Él que transforma y que cambia. El Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar nos presenta, según San Juan, la tercera aparición de Jesús. Y se aparece a la orilla de un lago de Tiberíades, donde el Señor había dado de comer a la gente que había escuchado la palabra, pero que no habían comido. El Señor, con pocos panes y pescados, los multiplica y come muchísima gente, como señal de que del alimento de vida eterna que Él va a dar, que es su cuerpo, su carne y su sangre, como comida y bebida de salvación. Pues una vez que resucitó de entre los muertos, se aparece a 7 de los apóstoles, y Pedro, nos dice el Evangelio, todavía titubeaba en la fe y había vuelto a las cosas que hacía siempre. Era pescador, había vuelto a pescar y quizá había olvidado que el Señor lo había hecho pescador. ¿Pero pescador de qué? De hombres. De hombres. Y se aparece el Señor. Y al aparecerse el Señor, les pregunta desde la orilla, porque no estaba muy lejos la barca, si tenían pescado. Pasamos toda la noche y no hemos pescado nada. Y el Señor les dice, tiren la red a la derecha y ahí van a encontrar pescado. Tiraron la red y aquella red se llenó de pescados grandes. Pero ya en la orilla, fíjense el detalle,
Jesús tenía brasas. Y sobre las brasas, ¿qué tenía? Un pescado. Un pescado y pan. Gloria. Pescado y pan. Y cuando aquellos regresan a la orilla ya con los pescados, ponen más pescados. Porque se trata de compartir. Pero Juan, el más pequeño de edad de los apóstoles, el muchacho, le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro, contento, estaba desnudo, se pone la túnica aquí amarrada en la cintura y se tira al agua y va con el Señor. Primera cosa, el cristiano es aquel que va hacia el Señor, pero que también señala, indica a los demás que ahí está el Señor en la vida de cada uno de nosotros, en las cosas que hacemos. Ellos estaban pescando y ahí se aparece el Señor. Cuando llegan ya había pescado, porque el Señor lo había hecho y les da de comer. Y ellos se dan cuenta que es el mismo Señor, el que anduvo con ellos, el que los llamó, el que los ama. Es el mismo Señor que en la última cena, antes de entregar su cuerpo y su sangre en la cruz, había dado de comer, dando su cuerpo y su sangre como alimento de vida eterna, y les había lavado los pies. Y se alegran. Pero el Señor comparte con ellos su vida en la comida. No solamente ahí en la comida material necesaria para la vida, sino también para nosotros hoy, que hemos escuchado el pan de la palabra y que vamos a participar aquí en la mesa y en el altar del Señor de su sacrificio, de su cuerpo y de su sangre, que se nos da para que tengamos vida. Lo importante, mis hermanos, es que sepamos descubrir al Señor en medio de la vida. Cuando uno comparte la comida, la comparte con amistad y por amor. Y comparte uno la vida. Y platica y convive con los demás. La mesa no es solamente para atorarse comiendo, sino también para platicar y compartir. Y el Señor hoy comparte. Ha compartido su palabra y nos va a dar su cuerpo y su sangre. Pero tenemos que dar frutos. Aquellos que compartimos la mesa del Señor, en la que el mismo Señor nos sirve, nos da su cuerpo, nos da su sangre, tenemos que dar frutos. Frutos de amor. Frutos de caridad, frutos de bien, frutos de justicia, frutos de perdón. Porque aquellos que compartimos la mesa del Señor, no podemos vivir desunidos. Tenemos que vivir en el amor y con la fuerza que nos viene de Dios, hacer que las cosas de la vida sean mejores. Hacer que aquí en Mojón Tanchá haya más unión. Se ayuden los unos a los otros. Que nadie pase necesidad. Porque los pobres son capaces de, donde comen 4, comen también 5. Y dan con amor y con alegría, a ejemplo de Jesús. Que en este tiempo de Pascua en el que estamos celebrando el triunfo de Cristo sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte, porque Cristo vive y nos tiene reunidos, que el unirnos a Él
nos una también a los hermanos, tratando de ir construyendo aquí en El Mojón una comunidad más viva en la fe, más viva en la unidad, más viva en el respeto, y donde haya siempre justicia en las relaciones de unos con los otros. Porque alguien que comulga no puede nunca aprovecharse de los hermanos y ser injustos. Que el Señor resucitado, que hoy nos llama a su banquete y nos ofrece la comida, nos haga gozar del banquete de la vida eterna al final de nuestra vida, donde se nos va a medir con la regla del amor. Y por eso aquí en la tierra vamos alcanzando la estatura, el porte de Cristo Jesús, viviendo con amor, fruto de una fe viva.